Bueno, este es el módulo 17 del 2017. Estamos hoy aquí para hablar con excompañeros o graduados de la Escuela de Administración Pública, y el tema principal es la experiencia que han tenido en la búsqueda laboral, cuál ha sido su experiencia, y ya una vez que han logrado colocarse, bueno, también cuál ha sido cómo la carrera les ha ayudado a desempeñarse, qué elementos de la carrera les ha servido, qué competencias, también qué otros elementos les podrían haber servido y que la carrera también no les ha dado. Pero sí me gustaría que no solo ellos expongan, sino que ustedes hagan las preguntas y también yo sé que todos en este momento de la carrera están deseando ver las opciones laborales y cuál ha sido esa barreras que se pueden encontrar, pero también elementos que pueden facilitar esa colocación laboral. Entonces vamos a hacer primero una presentación, cada uno se va a presentar y va a decir cuál es su experiencia, que están trabajando, y después vamos a ir de último a don Jorge, que está en un proceso por internet, ¿verdad? Por Skype. Entonces vamos a comenzar con Francela. Sí, bueno, buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Francela Valerín Jara. Como dice don Roberto, bueno, yo soy egresada, ya licenciada en Administración Pública, y soy egresada de la Maestría en Gerencia de Políticas y Programas Sociales. En este momento me encuentro como coordinadora de la Administrativa y Financiera de la Unidad Ejecutora de Proyectos del ICODER y el BESI. Es decir, estamos manejando todo lo que son los fondos del BESI con el ICODER para lo que es la creación de las instalaciones deportivas. En este caso, ahora les voy a contar un poquito más de acá, el 2021, que es un poco lo que los bancos, en este caso con el que estamos trabajando, nos dio fondos. Entonces, ahora les cuento un poco más cómo está en este momento el tema laboral que estamos haciendo desde Administración Pública, porque además en el equipo también de trabajo hay otra compañera que es administradora pública. Entonces, explicarles un poco también cómo en esos ámbitos, no solo nacionales, sino también como organismos internacionales, podemos posicionarnos desde la profesión y de la carrera que tenemos en este momento. Buenas noches, mi nombre es Kevin Valerio Brenes, también soy licenciado de la Escuela de Administración Pública, y adicional a eso también estudié Dirección de Empresas aquí en la misma U. Y yo trabajo desde el área privada, no tanto de la pública, pero también he hecho cosas en la privada, en la pública, perdón. Actualmente hago marketing y comunicación de Sony Music Entertainment, Centroamérica y Caribe. Gracias. Buenas noches. Yo primero quería darles la bienvenida a la Casa Emprendedora María Teresa Obregón. Algunos tal vez han tenido la oportunidad de venir acá. Si no, con todo gusto se las presento. Es una casa que me gustaría compartirles, que tiene una historia muy importante. Aquí Omar Dengo tuvo su primera oficina del Banco Central. María Teresa Obregón luchó contra el socialismo y el voto para las mujeres. Y entonces me gustaría que también tomaran en cuenta que este es un espacio que per se tiene una sinergia interesante en cuanto al tema de acción en el aparato del gobierno, o también en cuanto a la sociedad, digamos. Mi nombre es Alison Quesada, soy también licenciada en Administración Pública, también soy estudiante avanzada de la carrera de Economía. Yo soy la administradora de AUGI, que es la Agencia Universitaria para la Gestión del Emprendimiento de la Universidad, y también soy la coordinadora del proyecto Hangar, que son estas cafeterías que se encuentran a través del campus universitario, que espero que todos sean clientes frecuentes. Asimismo, también me desempeño como coordinadora de algunas vinculaciones con el sector externo, llámese empresas o cooperación internacional, que se hagan con la Vicerrectoría de Investigación, que también impliquen la coordinación con la Fundación. Entonces actúa ahí en algunas ocasiones como un ente que logra entender tanto el contexto universitario como el contexto externo por el tema de emprendimiento. Bueno, y así como Francela lo comentó, también tengo un compañero de Administración Pública que tal vez en alguna oportunidad fue profesor de ustedes, que es David Ramírez. Alison, ¿nos podrías ayudar con Jorge? Creo que hay que poner el micrófono. ¿Y se oye bien? Sí, claro. Bueno, vamos a... Sí. Tenemos la oportunidad.
Sí, eso estoy pensando. Porque aquí no tiene volumen y el tele tiene volumen. Pero ahora cuando él habló, sí lo estaba molestando. No, es que más bien si se lo aprieto, se pone. Ahora Sí, a mí me sí. está como al revés. Ok. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a todos a la actividad. Mi nombre es Jorge Maña. Yo, al igual que Alison, soy de la primera plan por competencias, el grupo experimental, como decían por ahí algunos de los profes. Yo soy licenciado en Administración Pública. También en algún momento seré actuario. Estoy ahí en el proceso de tratar de terminar la carrera. Ahí eso puede ser uno de los aprendizajes, ¿verdad? Que tanto podemos consumirnos en la universidad. Yo, desde como el cuarto año, empecé a trabajar con algunos profes en temas de consultorías. Fui asistente en la escuela de matemáticas, como era estudiante de factoriado, entonces había trabajado con algunos temas de asistencia administrativa en la escuela. Luego trabajé como analista de recursos humanos en temas presupuestarios, financieros, etcétera, etcétera. Después de eso trabajé como coordinador de datos abiertos, y ahora que Francela salió de presidencia, ella, estoy coordinando el tema de gobierno abierto pues desde la presidencia, y un poco trascendí en el tema de datos abiertos, y ahora estamos gestionando todo el tema de gobierno abierto y estado abierto, y pues eso es lo que he hecho, digamos, en poco tiempo. En algunas dudas estaremos respondiendo para tratar de eliminarles esos miedos que todos tuvimos en algún momento, ¿verdad? Como de, bueno, salí de la U y ahora qué diablos sigue, qué voy a hacer, qué tanto cuesta conseguir trabajo. A veces hay gente que no le cuesta, entonces también discutir algunas cosillas para que se queden tranquilos. No los estoy acompañando ahí porque yo soy bastante mulo. Yo soy bailarín, ahí para los que me conocen saben, y pues ayer tuve un fuerte golpe y tengo un esguince, entonces eso fue que no los pude acompañar hoy. Aquí estoy en reposo en la casa metiendo literalmente el pie negro, entonces por eso estoy en vía online. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de los invitados. Vamos a que cada uno nos haga una breve explicación de cuáles eran sus expectativas cuando estaban aquí en el módulo 17, que es el último, ¿verdad? A ellos, y no es mentira, ellos tuvieron que hacer el último día del examen final, ¿verdad? Allá en aquel... ¿Se acuerdan, verdad? Bueno, yo tengo fotos de todo eso, evidencias. Lo bueno que fue que después seguía la fiesta. Sí, eso no es una fiesta, eso fue algo para tranquilizar la conciencia. Entonces vamos a empezar con Francela. ¿Qué expectativas tenían cuando estaban en ese módulo? Bueno, yo igual que Jorge estuve trabajando, teniendo experiencia laboral antes de terminar la carrera. Yo inicié como asesora honor en la Asamblea Legislativa. Luego de eso, bueno, tuve la oportunidad de irme para Polonia a ver un poco allá cómo eran las cosas. Cuando regresé, seguí trabajando en la Asamblea Legislativa, y luego de eso ingresé a la Casa Presidencial. Me dieron la oportunidad de colaborar en la parte administrativa. Luego de eso asumí como la coordinación nacional de la agenda de lo que hoy es Estado Abierto. Y cuando estábamos en el módulo 17, ya mi equipo de trabajo llevaba bastante avanzada lo que era la tesis. Nosotros iniciamos el trabajo final de graduación el último año de la carrera, es decir, nosotros ya en enero del último año ya estábamos trabajando en los borradores. Entonces, cuando estábamos en ese módulo, lo que nos preguntábamos un poco era cuánto tiempo más nos iba a llevar, porque es un proceso en el que nosotros sabemos que en el momento en que salimos de la carrera no queremos dejarlo ahí, porque entonces nos va como más estrés otra vez de volver a estudiar y poder terminarla, ¿verdad? Que es un poco lo que uno siempre busca. Entonces, nosotras cuando ya estábamos finalizando, además, estábamos ya también bastante avanzadas con la tesis, estábamos buscando un poco cómo podríamos hacer algo diferente. Yo inicié con la primera generación, cuando salí del país, como les comentaba, terminé en la segunda generación, todavía teníamos muchas dudas. Compañeros y compañeras siempre se preguntaban un poco de dónde vamos a trabajar, cómo vamos a trabajar, sentíamos que sabíamos de todo, pero no nos podíamos especializar en algo específico, al menos eso era lo que nosotros creíamos. Ya cuando ingresamos al campo laboral ya nos damos cuenta que en realidad acá, además de la formación que recibimos académica, también el tema de competencias es bastante importante, y en el mercado al menos
afuera en las instituciones es algo que se valora mucho. Entonces a veces nosotros no entendíamos por qué tantos trabajos en equipo, no entendíamos por qué tantas presentaciones, no entendíamos por qué teníamos que ir a las instituciones, pero ya cuando tenemos la oportunidad de estar en las instituciones, ya cuando tenemos la oportunidad de poder ir a una entrevista de trabajo, nos damos cuenta que en realidad teníamos bastante avanzado, y era lo que nosotros no creíamos. Ya nosotras sabíamos cómo hacer las entrevistas, ya nosotros sabíamos cómo estaban funcionando, al menos como estudiantes, las instituciones, y además todo el tema de desarrollo de competencias, que al final laboralmente es un plus que nosotras tenemos, pero que además depende de cada uno y cada una de nosotras cómo se va desarrollando. Entonces, al menos de nuestra parte, ya cuando estábamos en el último módulo, como les comentaba, estábamos ya con la tesis bastante avanzada. Ya nosotros, el grupo de trabajo en el que estamos, ahorita se nos suma a Leyes, que él estaba en mi grupo de trabajo, los tres estábamos trabajando, pero también teníamos como esa incertidumbre de cuándo vamos a terminar la tesis, cómo vamos a hacer, y además nosotras queríamos hacer una tesis que pudiera darle algo al país, o que al menos generara un impacto positivo. Nosotras trabajamos el modelo de gestión de presupuestos por resultados desde el Ministerio de Hacienda. Fue lo que estuvimos investigando y que al final fue nuestro trabajo de graduación. Entonces yo creo que compartíamos esos miedos de, bueno, ¿qué sigue? ¿Cómo vamos a hacer? Es que sentimos que sabemos demasiado, pero no nos especializamos en algo, y ya cuando ingresamos propiamente a las instituciones ya nos damos cuenta que en realidad el tema de competencias, el tema de lo que sí nosotras logramos recibir era bastante importante, pero que también depende mucho de nosotras y de nosotras cómo empezamos a gestionar todo ese tema de las oportunidades laborales. Digamos, no van a llegar a la puerta de una a decirle sí, es esto, sino que también nos toca mucho a nosotros, con todo lo que hemos aprendido y desarrollado, poder ir a buscar las oportunidades y también ver un poco qué es lo que nos gusta, de todo lo que hemos aprendido de administración pública, qué es lo que nos apasiona, qué es lo que a nosotras nos mueve, qué es lo que nosotras creemos que nos gustaría hacer todos los días. Entonces es un poco lo que de nuestra parte estábamos trabajando. Bueno, de parte, o sea, mi experiencia fue un poco diferente como a lo que nos comenta Francela, porque yo tenía que terminar dirección. Entonces, ese año que terminé administración pública, me dediqué con mis compañeras también a terminar la tesis. Trabajamos el tema de contratación administrativa y yo terminé el bachillerato de dirección de empresas, y también aproveché para irme de intercambio a la Universidad de Kansas. Entonces tenía como esa incertidumbre de qué va a pasar y si quiero seguir estudiando, si voy a estudiar más, y me tomé ese año para terminar el bachillerato también de dirección de empresas, y luego ya la búsqueda de trabajo y así fue distinta, porque yo apostaba más por lo privado que por lo público. Entonces entré a Sony Music y fue súper chido porque estoy aplicando como otra área completamente distinta, estoy desarrollando más skills que realmente me ayudó mucho administración pública a poder expresarme mejor, a trabajar en equipo, a negociar, porque realmente, o sea, todo es como un complemento y todo nos ayuda como a las entrevistas y a exponernos ante el mundo. Y quiero hacer una pregunta: ¿cuántos de aquí han trabajado en algo, no importa en qué, así que se hayan echado al agua? Ok. Y por un periodo de más de 3 meses, 6 meses, 1 año, que todavía trabajen. Ok. Yo voy a robarle un poquito de la historia, George, y ahora usted la complementa. Jorge fue el compañero mío, Jorge fue el compañero mío de tesis. Cuando nosotros estábamos en módulo 17, estábamos desarrollando la tesis de nosotros es un modelo para la inversión de fondos de pensión en la construcción de infraestructura pública. Entonces, cuando nosotros estábamos saliendo del módulo 17, estábamos presentando anteproyecto. Fue muy curioso porque precisamente tuvimos ese momento en Suantoque. Esta tesis integra disciplinas de derecho, actuariales, economía y pública. ¿Qué vamos a hacer? Entonces fue un momento precisamente retrospectiva de lo que muchos en alguna ocasión les pasa, cómo aplico lo que aprendí ahora en el trabajo final de graduación. ¿Qué sucedió? Al igual que Francela, teníamos este propósito de que el trabajo de investigación fuera a aplicarse, o que por lo menos fuera validado por las personas que iban a hacer la parte que podría aplicarlo y que estaba interesado en ese conocimiento. Entonces, para mí, uno de los factores más importantes es la pasión sobre el tema. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen pasión sobre el tema, es en serio y no os cuento, la pasión es la única que los va a guiar a través de todo el proceso que ya
contaron en cuanto a validación, presentar, defender, ya sea como lo trabajó Francela, de que aprovechó los mismos espacios del módulo, o sea, que continuó en la U y la hizo, o aún más retador, si terminan y después la sacan, aún es más retador porque si lo hacen en grupo tienen que coordinar espacios de tiempo y demás. Entonces, la pasión por el tema es muy importante. No tengan ningún, no sé, como puede ser miedillo a que no dominen el tema. Precisamente el tema de investigación es para eso, para que se investigue y ustedes conozcan sobre el tema. Una de las hipótesis puede ser que funcione o no funcione, o sea, el resultado es precisamente que no funcionó, súper valioso para alguien más que vaya a investigar en ese tema. Sepa que si lo hace de esta manera no va a funcionar. Entonces, yo creo que para los que están desarrollando el tema de anteproyecto, si ya lo tienen aprobado, genial, sigan trabajando en ello, y si no, busquen algo que los apasione, que tal vez en algún momento va a ser retador porque sienten que no tienen todo el conocimiento para iniciarlo, pero para eso precisamente es el proyecto de investigación, para que investiguen y nos enriquecemos. Y cuando yo estaba terminando módulo 17, entré a economía, y tomando en cuenta lo que mencionaban Roberta, entré a economía precisamente porque yo decía, pública me debe a mí algo, pública me debe a mí los números, me debe a mí el análisis de los números y la confección de las políticas públicas de manera respaldada con datos y hechos que yo pueda mapear más claramente a través de los números, porque en mi universo son los números, me gusta más lo cuantitativo que lo cualitativo, pero hay que tener la mezcla de los dos. Entonces yo entré a economía y primero estudian 2 carreras, no sé si aquí en este sector habrá sucedido, entré en un conflicto existencial de ideología, o sea, el nivel de la ideología de nosotros, de integrar, trabajar en equipo, cosas que ya Francela ha mencionado, es súper diferente, el tema de sistematizar para ejecutar, que eso es lo que más yo creo que a mí me ha ayudado en mi trabajo, ser ejecutadora y ser conciliadora. Tal vez como los grupos son de manera repetitiva, tal vez entre ustedes no lo notan, pero cuando ya les toca trabajar con personas externas, la capacidad de resolución y conciliación de intereses es muy buena, sobre todo cuando se trabaja con muchos equipos en proyectos diferentes. Ese mapeo también de todas las tareas o esos mini universos, cuando trabajamos, nuestro cerebro adquirió todas las competencias en el plan, porque a diferencia de otras personas con las que yo he trabajado, funcionan más de manera progresiva o en incremento. Nosotros somos más de ejecutar ya, porque nuestra sistematización funciona en que los resultados tienen que ser lo más pronto posible, y para mí eso es algo muy valioso. Yo que trabajo con emprendimientos, usualmente el ecosistema emprendedor reacciona rápido al mercado, y yo creo que esas facultades me ayudaron a mí a adaptarme más rápido a lo que yo trabajo. Ahora, en cuanto al eje de trabajar, y yo empecé a trabajar, por eso les pregunté quiénes trabajaban antes. Desde que yo entré a la U tuve que comenzar a trabajar porque la beca no daba, ustedes saben que uno pasa todo el día aquí en la U, que necesita dinero para comer, transportarse y todo lo demás. Entonces trabajé con Jorge, como ahora Jorge lo comentó, trabajamos en consultorías donde aprendíamos del back office de todo el desarrollo de un proyecto. ¿Qué es el back office? Desde cómo conciliar reuniones, cómo montar sistemáticamente toda la información que todos los actores dicen para la construcción de algo, llámese manual, llámese proceso, llámese instructivo, llámese política, todo eso. Después, cuando hacía esas asistencias, las hice durante toda la carrera, fui asistente aquí mismo, donde yo trabajaba, donde trabajo actualmente, perdón, aún tenía un año de iniciar, y para hacer una unidad de apoyo a la investigación de la universidad, que tenga un año es como que tenga 0.1 días de nacida. Es decir, Caro fue mi compañera de trabajo y es actualmente también mi compañera de trabajo, y fui asistente de ella también. Es decir, nada. Y nada es así, ¿verdad? O sea, estaba intuitivamente el conocimiento, como ustedes ya lo han visto, tácito y explícito, pero había que empezar por ahí. Fue cuando don Roberto, que aquí está presente también, me dieron la oportunidad de ser la administradora. Y estos 4 años han sido un aprendizaje total, desde el desarrollo de procesos, clarificación de políticas, con mapeo de canales en cuanto a que la U sepa que existimos, que entes de afuera sepa que existimos,
y también el aprendizaje que he tenido es muy valioso en cuanto a que yo soy una emprendedora. ¿Por qué? Porque tengo a cargo los hangares y los hangares son una empresa. Entonces me ha tocado también velar por de todo lo que ustedes en algún momento dicen, ¿de qué va a servir que me pongan a hacer un PERCPM? Todo. ¿De qué me va a servir que me pongan a pensar cómo piensa el cliente, el usuario, como los ejercicios que Caro en algún momento me imagino que los puso a hacer de design thinking o ese tipo de cosas? Todo eso es súper valioso. Lo que ocurrió, como Jorge lo mencionó, es que nosotros como fuimos la primera generación, la brecha fue más difícil aún. Pero ustedes han tenido la oportunidad, de que no suene cursi, de que las personas y los profesores, estudiantes, hemos logrado transmitir qué fue lo que nos fue quedando, precisamente para que con ustedes se lograra a través de herramientas solventar esos espacios. Pero, ahí ya voy a terminar. La reflexión que yo hago es como, por ejemplo, sus papás le enseñan a caminar, pero sus papás no le enseñan a caminar para que vaya al bus. Usted va y toma el bus, más o menos funciona así. La escuela le va a enseñar a usted a caminar, pero usted depende de ir a buscar el bus y tomarlo al horario que le toca, digamos. Es como mi metáfora, digamos. Ahora sí, Jorge. Listo. Bueno, yo espero ser un poco más sincero. Yo creo que de la universidad, y especialmente que somos chicos UCR y esas cosas, la idea de la gente es, no sé, salir y conquistar el mundo, etc. Yo precisamente cuando estaba terminando administración pública, también estaba estudiando actuariado, y yo siempre dije, lo próximo que voy a hacer es ser el presidente del Banco Central. O sea, esas cosas que usted empieza a imaginar y quiere ser y quiere cambiar. Entonces creo que ese es uno de los primeros aprendizajes, que uno no va a crecer, uno va a llegar a algo muy alto de manera inicial. Uno tiene que tener experiencia, llevarse chascos, aprender a negociar un poco los procesos que ya France, Kevin y Alison les han estado contando, ¿verdad? Que nosotros no empezamos así como que bruto, un puesto de profesional donde trabajó, sino que fue un proceso de escalamiento donde uno va obteniendo más competencias, más capacidades y aprovechando lo que uno aprende en la U. Porque, por ejemplo, uno ve el presupuesto en una universidad, pero el presupuesto que se hace en las instituciones públicas es completamente diferente. Y hay Ale que Ale es la que me sustituyó a mí en recursos humanos. Ella sabe el desastre que es esa vara. Y digamos, tener ese cambio, esas mentalidades cuesta. Y es una cuestión de aprendizaje, de conocimiento, de aprovechamiento de oportunidades. No es algo que, como dice Alison, lo mandan a uno en el bus desde la universidad. Y una de las cosas que veo y que me parece muy bien es que el porcentaje de las personas que está ahí es mucho más alto que trabajan que cuando yo salí de la generación. Entonces también ahí hay que estar un poco más tranquilos en lo que sucede en eso. Un poco, yo creo que era uno de los más preocupados cuando estaba saliendo de la U, porque yo estuve 2 años en actuariado y me harté de las mates básicamente y me pasé a pública. Sí, desaproveché 2 años, y entonces cuando yo ya terminé pública tenía 24 años, los demás tenían 22, 23, 21. Entonces yo decía, bueno, estoy llegando un poco tarde y me está dejando el tren, pero no, yo creo que, digamos, esos años fueron de aprendizaje y conocimiento para que luego uno aproveche esas opciones. Y el tema de estudiar otra carrera, como lo decía Marcela, Alison y Kevin, es todo un reto, y uno tiene que decidir si realmente trabaja y estudia, o solo estudia, o estudia las 2 carreras, porque es un poco complicado. Yo cuando salí de administración pública, estaba empezando el 3er año de actuariado y sigo en 3º, ¿verdad? Porque básicamente el avance es muy poco, un poco porque la carrera es un poco más densa, me requiere mucho tiempo y no hasta ahora. Son de esas cosas que uno tiene que empezar a analizar y evaluar. No sé, quiero ser un profesional bastante amplio, como lo logró Kevin, o quiero empezar a generar experiencia, carrera y luego ir retomando algunos de los otros retos. Esas son cosas personales que ustedes tienen que ir pensando, y que, digamos, aquí hay 4 experiencias y ustedes pueden tomarle lo mejor de cada uno. Que básicamente fueron buenas cosas, digamos, elementos que aprovechamos de carrera, y parece que todos estamos alineados en eso. Trabajo en equipo, negociación, gestión de proyectos, básicamente hacer que las cosas sucedan. Y yo creo que eso fue algo que marcó mucho a la generación de nosotros, ¿verdad?
te dan este reto, tenés este problema, tenés este grupo de gente, tenés que ir a negociar, pero ve a ver cómo hace para que las cosas sucedan. Porque ese es uno, para mí, que es la característica más valiosa de un administrador en general, ¿verdad? No hablemos de las diferencias, sino que estás en un espacio, en un lugar que tenés que hacer que las cosas sucedan. O sea, no podemos quedarnos, por ejemplo, en un discurso de un politólogo, en una teoría de un economista, en un modelo de un matemático, etcétera, ¿verdad? Hay muchas cosas, entonces lo que hay que lograr es que las cosas sucedan. Y yo creo que ese es el elemento más valioso, que básicamente recupera o resume todo lo que aprendimos en la universidad, haga que las cosas sucedan con ética, con transparencia, con calidad, con respeto a los sectores, ideologías, pensamientos, ¿verdad? Hay muchos elementos que no es algo que uno sabe que lo tiene al final de la carrera, sino que conforme va avanzando, haciendo proyectos, haciendo estrategias, haciendo políticas, haciendo lo que sea, usted se va dando cuenta que tiene esas capacidades. Entonces es importante entender y tener eso claro. ¿Qué me quedó debiendo a mí la U? Temas de comunicación política, ¿verdad? Tenemos eso pendiente. Al final de cuentas tenemos que negociar con los jerarcas, tenemos que entender cómo piensa una tendencia política, cómo llegarles, cómo convencerlos, y no solo con una, sino con muchas, ¿verdad? Que al final de cuentas hoy estamos con una administración y el próximo año podemos estar con otra o con una de la misma tendencia pero con otros pensamientos, ¿verdad? Entonces también tener esas habilidades de negociación política creo que es muy importante. Temas de leyes, yo creo que es importante pero no es tan necesario, pero he visto también que mucha gente cree que por estar en la administración pública necesitamos más feedback de leyes, entonces es importante tener ahí ese elemento que yo creo que para mí debería ser importante, y un poco más de conciencia social. Nosotros hemos estado en instituciones, no importa quién, pero que está trabajando, haciendo un ejercicio desde la administración pública, y le falta un poco conciencia social para quién trabajamos, para quién estamos produciendo bienes y servicios, porque estamos dejando de generar presupuesto para generar vivienda o sacar gente de la pobreza e invertir en ciencia y tecnología, ¿verdad? Esos elementos de conciencia social yo creo que es muy importante que se impulsen más, porque al final de cuentas un administrador público, y aquí hablando desde la carrera de administración pública, estamos produciendo para la gente. Necesitamos entender lo que sucede afuera de mi casa, de mi universidad, afuera de todas las buenas cosas que nosotros tenemos, u oportunidades como egresados de la Universidad de Costa Rica que quieren cambiar el mundo, y saber que hay gente afuera con muchas necesidades que requieren muchos recursos y que nosotros no estamos teniendo esa conexión. Y no estoy hablando de administración pública como carrera sola, sino que hay muchas carreras que están alojadas en la administración pública y tienen esa deficiencia. Entonces también es importante tener eso claro. Expectativas, insisto, había muchas, pero es un proceso, no creo que podamos escalar de manera muy rápida, muy inmediata. Hay gente que tiene suerte, pero creo que el proceso más natural y más normal es ir creciendo, teniendo aprendizajes y conociendo. Yo, por ejemplo, mis amigos de generación, muchos empezaron siendo asistentes, como lo dice Alison, otros empezaron haciendo trabajo de honor, y como lo dice Francela, que trabajaba en la asamblea legislativa. Había gente que fue escalando, había gente que no le interesaba mucho trabajar en la administración pública y se fue a trabajar en el sector empresarial alineado a cosas del sector público, por ejemplo, contratación administrativa, gestión de presupuesto, finanzas, etc. Entonces también tener la mentalidad de que no es algo limitado, que no solo estamos preparados para trabajar en una institución pública, que incluso entrar a una institución pública es bastante complejo. Muchos de los que hemos entrado es porque puestos de confianza o alguna otra cuestión, pero sí es bastante complicado, más que todo entendiendo la vulgaridad de servicio civil que tenemos. Si dicen que lo dije, y en general la variedad de regímenes de servicio público es complicado. O sea, nadie sabe dónde están los concursos, cómo están, en qué estado están. Incluso ya la escuela está teniendo problemas porque están haciendo temas de generación de puestos, pero no hay alineación con temas de administración pública. Entonces hay toda una discusión y se está trabajando ahí en unos elementos. Y es importante también que se abra la visión y la perspectiva. Hay gente que trabaja haciendo consultorías,
pues es todo un campo. Entonces también entender que no hay que limitarse solo a una cuestión, sino que hay muchas capacidades, hay muchas habilidades desarrolladas y podría haber un desempeño desde cualquier área. Bueno, muy bien. Sí me gustaría que entráramos a un periodo de preguntas. Si tienen alguna, podemos ir calentando, ¿verdad? Era yo con esto. Ok. Entonces, Alison les puede pasar el micrófono sin vergüenza, sin miedo, ¿verdad? Astrid viene a preguntar. ¿Nadie tiene preguntas? Yo- La pizza le falta medio. Sí, ese era el cálculo que estaba. Tal vez como que nos explique un poco más cuáles son específicamente como las actividades que generan esas competencias, como que les ha ayudado a desenvolverse y que hace que sean únicos de otras carreras, tal vez, como esto del trabajo en equipo y como esto de hacer consenso y negociación, como de que nos den como tips o indicios para que nosotros también aprovechemos eso para ser ya únicos al arrojarnos al mercado laboral también. Y cómo apropiarnos de esas competencias todavía más también. Bueno, en mi caso es, primero, nunca perder la cortesía y el respeto por la persona que está al frente. Llámese superior suyo, llámese compañero igual en nivel jerárquico, llámese persona extranjera, persona con alguna discapacidad, nunca perder la cortesía. Y la cortesía, aunque suene repetitivo, es buenos días, quiere un vaso de agua, cómo se siente, si viene agitado, dar ese momento. Porque yo que creo un poco en esa parte de las sinergias, eso marca el punto, digamos, de la actividad. O sea, si la persona viene estresada y usted no se da cuenta de eso, durante toda la reunión va a estar estresada. Va a estar estresada y no va a fluir. Entonces, para mí, el punto número 1, si es así como el tips, es la cortesía. El punto número 2, el estudio previo. Que usted sepa para qué es esa reunión y usted, aunque suene maquiavélico, sea el líder de la reunión. Así sea otra persona el interesado, que usted sea el que fluye y hace que la reunión siga el camino que usted esperaba. Si eso no se da, no hay que entrar en pánico. Eso no significa que uno fracasó. Simplemente es que hubo un factor externo que usted todavía no esperaba. Entonces, por ejemplo, para mí es prepararse. Y prepararse involucra que si usted sabe que usted es el, por ejemplo, en mi caso, yo soy la gestora administrativa de una unidad muy pequeña en comparación a las otras de la universidad en cuanto a recursos, personal humano y demás, y que yo logre una cita de 1 hora es saber cómo en esa hora yo presento, discuto y sistematizo resultados. Entonces estudio a la persona que está a cargo y trato de que siempre exista al final, en mi caso, esa conciliación de que, bueno, vamos a hacer tal cosa, yo hago tal otra, o sea, que siempre quede como claro. En algunos momentos es difícil, sobre todo en los que trabajan más con sector público, porque ahí ya depende de que tengo que preguntarle a mi jefe, tengo que validar que ese escenario exista, pero lo importante es que la persona sepa que esa es la tarea que se lleva, que tiene que haber esa validación. Después otras cosas es, aunque suene utópico, por ejemplo, es cuando son sesiones muy largas de trabajo, los periodos de pausas activas siento que son súper importantes. Porque a veces nos enciclamos en discutir y no hay ese punto que se rompa y diga, bueno, vamos a ir afuera y volvemos y recapitulamos en qué habíamos quedado. Siento que eso es muy importante cuando son sesiones largas de trabajo. Y cuando nos toca ir en representación de alguna entidad con un nivel jerárquico superior, y ahí, Caro, puede ser que me haga ojos de premura, que sea una persona de una edad mayor, que uno sea mujer menor, si es caballero menor también cuenta, pero para las mujeres todavía hay una barrera ahí. No es creérsela, o sea, usted va por un propósito a esa reunión y usted tiene un resultado que necesita conseguir y esa persona está interesada, porque por eso fue que le dio el espacio o por eso se va a hacer la actividad, digamos. Entonces esos son como los tips míos. Nunca perder la cortesía, así sea por lo más pequeño y demás. Nunca llegar tarde, nunca lleguen tarde, nunca empiecen tarde, por favor.
estudiar el objetivo. Ni a clase tampoco. Estudiar el objetivo de la reunión, estar en calma, porque también, como les dije, a veces los resultados malos usualmente lo asustan a uno, pero el resultado malo también puede servir para decir, esta no era la persona interesada, o este no era el grupo de actores interesados que yo tenía que verme sentado con ellos. Y por último, recapitular en las reuniones, porque es de su conocimiento que nos cuesta mucho a veces en el sector público evaluar al final. Somos muy buenos hablando al principio, al medio y al final siempre se nos olvida. Es como los tips míos. Ok, mis tips para implementar todas las competencias que vimos en la carrera y brillar en nuestros trabajos es prepararse, seguirse preparando, porque uno no sale con 100% en trabajo en equipo, 100% en comunicación. Simplemente seguir en su diario vivir, seguir practicando con todas las personas que tengan alrededor, y ya en el trabajo ser propositivos, tratar de mejorar los procesos, aunque sea mínimo. Siempre eso va a marcar la diferencia en las reuniones. Siempre ser participativo, comuniquen lo que sienten, y si es un ambiente cordial, siempre eso va a funcionar. Sí, yo me quedé pensando mucho en lo que dijo Alison, porque justamente quería hablarles de eso. Yo creo que en la carrera, nosotras, hablo de nosotras, lo damos por sentado, pero yo sí lo quiero resaltar. Administración pública es una carrera donde usted no siente la discriminación por ser mujer joven, y yo creo que eso es muy importante y que es algo que tenemos que resaltar. Muchas carreras, a pesar de ser la Universidad de Costa Rica, vos sentís esa barrera porque sos muy joven, o sentís esa barrera porque sos mujer. En administración pública, al menos nosotros, yo que compartí con 2 generaciones, nunca sucedió con ningún profesor, ninguna profesora. Incluso ellos siempre nos han respaldado cuando vamos a las instituciones, y yo creo que esa es una de las enseñanzas más importantes y lo que yo más le agradezco a la carrera, porque además me enseñó indirectamente a empoderarme con ese poder que una tiene. Como dice Alison, sí, soy joven, yo tengo 25 años, en este momento estoy coordinando una unidad que también le debe cuentas al Banco Centroamericano. Es uno de los financiamientos más grandes, es la inversión más grande en infraestructura deportiva durante 60 años, y nos ha tocado llegar a mesas donde la mayoría del tiempo, como son temas financieros, es de hombres, y la carrera me enseñó a que eso no es ningún problema para mí, digamos. Yo creo que esos son valores que nos dejan desde la administración pública, que nos hace diferentes, y esa esencia también nos hace ingresar a las instituciones con esa diferencia y saber manejar ese tipo de situaciones, porque ¿qué es lo que pasa? Nosotras venimos con competencias y venimos con cosas diferentes que en las instituciones normalmente el funcionario no tiene. Entonces genera como ese tipo de recelo que es normal y que va a pasar. Yo creo que en todos los espacios donde una llegue siempre va a pasar. No va a ser no será una fiesta eterna, ni nos van a recibir con los brazos abiertos en todos los lugares, porque el perfil de nosotros como administradores públicos es en un sector público complicado, al menos el sector público que tenemos en Costa Rica. Y esa es la segunda enseñanza que también yo resalto que los compañeros estaban diciendo, y es que además también nosotros no nos podemos perder de perspectiva que estamos trabajando con fondos públicos. Es decir, nosotros no nos podemos dar el lujo de no hacer nada en un día, de llegar nada más a llamar que voy a ir a hacer otras cosas. No, el tiempo que nosotros estamos perdiendo puede estar cambiando vidas. Es que es así de importante. Yo creo que nosotros tenemos que creérnosla. Desde lo mínimo, el engranaje en que nosotras trabajemos en instituciones públicas contribuye a lo grande. Digamos, nosotros desde la administración pública nada menos, no hay puestos que no sean importantes, no hay asesorías, no hay trabajos de honor en que no contribuyan a una causa mayor, y yo creo que eso lo tenemos que tener clarísimo, y que eso también nos diferencia en la carrera. Lo último también, como decía Alison, yo creo que es un tema mucho de investigar, de ustedes encontrar, de verdad. Yo he tenido el privilegio de tener espacios donde me ha apasionado mucho lo que estoy haciendo, y eso ha marcado la diferencia. Yo creo que nosotros tenemos que soñar en grande y saber no solo soñar, sino cómo y qué pasos tengo que hacer para poder alcanzar lo que yo quiero hacer. Es decir, no nos podemos esperar, que es un poco también mucho lo que les hemos dicho, pero también nosotras desde la administración pública hacer esa diferencia. Yo, cuando estuve en el último año se me ocurrió cursar la licenciatura y además la maestría, las llevaba paralelas. Entonces había clases donde yo llegaba y yo decía, ¿qué era lo que veíamos aquí? O sea, ¿qué era lo que estábamos llevando aquí? Yo decía, esa es la diferencia propiamente entre la Escuela de Administración Pública de la UCR y otras instituciones públicas o otras instituciones privadas, que tenemos diferencias que damos por sentadas porque del día uno no nos afectan. Entonces nosotros damos por sentado, por ejemplo, todo el tema del trabajo en equipo. ¿Cuántas otras carreras han necesitado a la hora de trabajar el tema del trabajo en equipo y no lo llevaban? Entonces a la hora de generar acuerdos es un poco más complicado. O cuántos otros espacios, como les decía, son discriminatorios per se, y nosotros nunca tuvimos que vivir eso en la carrera, entonces lo damos por sentado. Pero yo creo que sí es importante resaltarlo, porque además eso nos empodera a nosotras y nos apasiona lo que estamos haciendo. Es decir,
independientemente de que estemos en áreas financieras, independientemente de que lleguemos a ser gerentes, directores, ministros, viceministros, las aspiraciones que ustedes tengan, siempre la administración pública, lo que nos diferencia a los demás es que hay un ciudadano, una ciudadana que está requiriendo de lo que mi institución y de lo que yo estoy aportando para cambiar su vida, y yo creo que eso es fundamental y yo creo que eso es importantísimo, que lo tenemos que tener siempre claro. Igual en el sector público también, porque podemos trabajar en los dos, es la misma manera, es decir, buscar ustedes qué es lo que les está apasionando, qué es lo que ustedes necesitan también, y ser felices y poder disfrutar lo que ustedes están haciendo. Yo creo que eso es importantísimo, porque siempre salimos con ese miedo de, bueno, ¿qué va a pasar? Nosotros sabemos, como les decía, muchas cosas, pero ¿a dónde nos vamos a enfocar? Yo creo que ahí tenemos mucha amplitud, y tenemos que empezar a buscar como esas oportunidades, pero además no dejar pasar lo cotidiano de la carrera, o de los módulos, o de los compañeros, que nosotros a veces decimos, es que lo damos por sentado, es lo que les decía, pero hacen la diferencia ya cuando uno está afuera, ya cuando uno entra a reuniones y cuando lo que te dicen es, es que usted es la coordinadora. Sí, yo soy la coordinadora de ciertas cosas y además sí, soy mujer, soy muy joven, pero tengo una carrera que me respalda, que me preparó con competencias, que me enseñó cómo hacer acuerdos, que me enseñó cómo hacer la diferencia. Entonces, yo creo que más que títulos o más que las competencias que ustedes tengan es cómo logran unir eso, como dice Alison, cómo no perder la humanidad, pero hacer la diferencia, que nunca se nos olvide que hay un ciudadano, hay una ciudadana afuera que está requiriendo un servicio, que quiere colaborar, que necesita esa apertura para poderlo hacer diferente, que yo creo que es importantísimo. Eso sería de mi parte, no sé, Jorge, vos. Sí, bueno, respecto a la pregunta, yo creo que no hay como una fórmula secreta o exacta para establecer cómo implementar mis competencias, mis estas cuestiones. Yo creo que una de las cosas que va a irme haciendo que se visibilice más en el trabajo de cada uno de nosotros, el buen trabajo en equipo, la buena coordinación, el buen diálogo, es tener experiencias de este tipo. Es decir, tuviste una asistencia y tuviste que dar algunas recomendaciones técnicas y hacer que esa persona las asumiera para que técnicamente desde la perspectiva del administrador pudiera hacerse la mejora. No sé, yo tengo un ejemplo casi personal y un poco complicado, porque cuando yo me uní al equipo de gobierno abierto, presidencia, nos dijeron, o sea, un compromiso es hacer una política de datos, ve a ver cómo la hace. Y pues no tenía ni idea de cómo empezar a hacer una política, no alineado más a otras cuestiones que teníamos que tener diálogo, alinear otros sectores, llamar a la academia, el sector privado, ¿verdad? Entonces son esas cosas que usted no es consciente todavía que las tiene y no sabe cuál es la mejor forma de implementarlas o la manera adecuada de hacer un trabajo en equipo, de tener negociación, de buscar normativa, ¿verdad? Sino que esas mismas actividades o proyectos que ustedes exponen en el camino son los que les va a ir diciendo, bueno, en esta sesión que tuvimos el trabajo en equipo se puede mejorar así, 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 porque nos está abriendo más el diálogo, etcétera, etcétera. Entonces, creo que experimentar, y es un poco, creo que Caro ahí, que es la mente maestra del tema de design thinking y esas cosas, el tema de experimentación, de cómo sacamos cosas adelante y vamos probando y haciendo y avanzando, es lo que a nosotros nos dan esas buenas características, ¿sí? Y hace que haya una mejoría respecto al primer proyecto que usted hace, al segundo proyecto que usted hace, al tercer proyecto que hace y al cuarto y a todos los que va haciendo. Y ese avance es lo que lo va a hacer a uno crecer como un profesional, que sé yo, que los 5 primeros años trabajo en labores muy administrativas, de trámites, etc. Luego vas adquiriendo otras capacidades y se te va notando como profesional, como funcionario, que esas capacidades que usted ha ido obteniendo en el paso de los años de sus actividades le van a ayudar y a facilitar. ¿Para qué? Para que vaya creciendo, para que luego tenga un puesto de jefatura, de coordinación, un poco ahí. Francis y yo, que hemos estado en unos temas bastante turbios, y el puesto que ahora ella tiene, es coordinar una gran cantidad de dinero, pero exacto, esos procesos previos que ella tuvo, que ella no sabía cómo implementar, o cómo nosotros no sabíamos cómo manejar un equipo de trabajo en primera instancia, sino que más bien a lo largo del tiempo, eso fue lo que nos fue ayudando para que, bueno, ahora ya sabemos organizar gente, sabemos distribuir tareas, sabemos establecer tiempos, sabemos coordinar temas, sabemos sistematizar, sabemos llegar a reuniones, hablar del punto, tomar acuerdos y ejecutarlos. Entonces es importante que, digamos, se lleven la idea que esto es un proceso de experimentación y de aprendizaje y de realimentación para cada uno,
ustedes, ¿verdad? Profesionalmente uno no entra con todo, ahí como yo les estuve diciendo, tenemos que estudiar, tenemos que entender las prácticas internas de las instituciones, porque todas además trabajan de manera distinta, con formatos distintos, con documentos distintos, con mentes distintas, con gente muy grande, con gente muy joven, con gente de todo tipo. Entonces es complicado y uno, digamos, cuando usted se enfrenta a esas cosas, no entiende y sabe que tiene esas competencias de detectar gente proactiva, de detectar gente que hay que jalarle más al mecate, de detectar gente que usted le entrega una tarea y lo hace en tiempo, otros que son mucho más lentos. Eso usted no sabe que lo adquiere, pero sí con el paso del tiempo usted se va dando cuenta y dice, bueno, este es una buena ficha para un equipo de trabajo, a este hay que mejorarle. Y además no solo es ver y criticar, sino además, bueno, esta persona necesita mejorar y estas competencias, porque literalmente nosotros hablamos así, esta persona tiene que mejorar estas competencias porque así es. Entonces, pues es un proceso nuevamente de experimentación, de experiencia y de acumulación interna a nivel profesional, donde uno va aprendiendo a cada vez hacer las cosas mejor y un poco a concientizarse de por qué uno está en una institución pública, por qué estudia en una institución pública, qué quiero mejorar y hacia dónde debería ir mis funciones o la visión de mi institución. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Yo voy a hacer comentarios sobre el video. ¿Sí? Yo puedo hacer una pregunta, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro. Sí, pero espérese porque ya alguien va a hacer una pregunta. Bueno, está bien. Pero voy a tratar de ver si Ahí llega. Bueno, yo quería preguntarles como qué cosas han hecho, si han hecho, como para complementar esos vacíos teóricos, bueno, que hablaba un poco Alison, que deja la carrera, porque, digamos, si bien es cierto, toda esta parte del trabajo en equipo y eso son como competencias más de saber hacer, digamos, lo que hablamos de la actitud, pero sí hay un vacío en conocimiento que yo siento que todos los que egresados de pública tienen. Entonces sí me gustaría saber como qué cosas han hecho para complementar esos vacíos. Bueno, primero hay que saber qué vacíos quiere usted llenar, ¿verdad? Pero que, bueno, para mí son varios puntos. El primero, no tener miedo a externalizar ese vacío. O sea, que usted diga, no sé de presupuestos, ¿verdad? Ese es el punto número uno. Punto número dos, investigar. Mi papá siempre me decía que a uno, el miedo más grande de mi papá es que cuando nosotros, mi hermano y yo, termináramos de estudiar, dijéramos, chao, ya nunca más vamos a estudiar, porque hay personas que son así, se gradúan y ya nunca más creen que van a tocar un libro o que van a tener que ir a una capacitación o un taller que guarde jamás. Entonces, yo creo que si usted ya tiene claro cuál es el vacío, es responsabilidad suya encontrar la forma de llenarlo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer, mucho. Entonces, ¿qué es lo que usualmente hago yo? Yo complemento la lectura y busco a mi mentor. ¿Quién es mi mentor? Esa persona que yo sé que me puede dar una guía de ese conocimiento. Por ejemplo, yo era muy introvertida en el tema de por ejemplo, cuando me tocaba sentarme con alguien de un rango superior. Esa era mi debilidad al principio cuando yo empecé a trabajar aquí. Entonces mi mentor es el caballero que está aquí, a mi izquierda. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Tenía que tener el valor de enfrentar y decir, yo no soy buena en eso, tengo que ver cómo lo hago. Esa competencia blanda de ese tipo. Pero si es ya de conocimiento técnico, ahora, aunque ustedes no lo crean, cuando yo empecé la U, yo ni tenía celular, ni tenía computadora en mi casa. En cambio, ahora los cursos de edX, hay muchos del Banco Mundial, que algunos sirven, o el Banco Interamericano, que hay otros no, pero por lo menos le dan ese acercamiento al tema que uno necesita. Hay muchas personas, ahora que la profe les habló de documentos abiertos y Creative Commons y todo ese mundo, si ese mundo lo exploran van a encontrar mucho conocimiento ahí. Después también en algunas redes sociales, aunque ustedes no lo crean, hacen debates sobre temas de conferencias que se hacen respecto a un punto específico. Entonces, por ejemplo, yo en el Twitter, que es donde más me manejo, sigo las discusiones que hace el Ministerio de Hacienda desde lo de las facturas electrónicas
hasta temas súper más elevados como la inversión pública en el 2021 que hace el Colegio de Ciencias Económicas un desayuno. O sea, creo que cada uno tiene que buscar cómo llenar sus vacíos, que pueden ser teóricos, libros, no hay que tener temor de leer cosas que uno diga, son del 2000, no hay que tener ese temor, porque hay ciertas bases que uno tiene que empezar. Cuando nos pasó con la tesis les dije, había momentos en los que yo decía, ¿qué es un fondo de capitalización? ¿Qué es un plan voluntario de pensiones? Y no toca más que ir a leerse, y aunque esas cosas uno diga, no, eso es muy viejo, o eso ya no sirve, o ese tipo de cosas, todo el conocimiento siempre es valioso, y el conocimiento, al igual que la ciencia, se transforma, y la idea es más bien seguirle esa pauta de cómo se está evolucionando. Entonces yo creo desde páginas web, bibliotecas, blogs, mentores, y también no tener miedo a relacionarse con gente de otras carreras, porque pueden ser que ellos tengan el conocimiento. Por ejemplo, con Kevin, que hizo el complemento súper perfecto. Hay otras ocasiones donde tengo amigos de ciencias políticas o derecho, donde yo no tengo ningún temor de decirle, no sé cómo levantar, como decía Jorge, la política. Ellos lo pueden tener más claro porque ellos sí lo tuvieron desde el principio dentro de su plan de estudios. Entonces ellos pueden nutrirnos a nosotros de conocimiento y hacernos referencia, así como a veces nos buscan a nosotros para las competencias blandas. Me gusta mucho esa pregunta porque nosotros cuando nos íbamos a graduar todos teníamos la misma incertidumbre. Hablábamos con el profesor Víctor Garro, nos decíamos, no sabemos de conta, no sabemos de finanzas, no sabemos mates, no llevamos las mismas contas que los de dirección, economía lo empezamos a ver con el profe Guillén ya al puro final de la carrera, así como las últimas lecciones. Entonces todos decíamos, vamos a empezar en puestos súper técnicos como asistentes en finanzas. Entonces teníamos esa incertidumbre, ¿qué vamos a hacer? Y realmente, como dice Alison, es prepararse como ya en el campo, o sea, y seguir estudiando, aprendiendo. O sea, uno va como tomando esa realimentación de las diferentes disciplinas en las que se trabajan, porque no, en un puesto de trabajo sus compañeros no solo van a ser administradores públicos, no solo van a ser economistas, no solo van a ser contadores, sino que usted tiene todo ese bagaje y ahí siguen estudiando y simplemente es la investigación. Sí, yo creo igual que Alison y que a ver, yo creo que tenemos que tener claro que nunca lo vamos a saber todo, o sea, a partir de eso, porque genera frustración, o sea, yo creo que a todos nos genera mucha frustración. Entonces es partir del hecho de saber, ok, no lo puedo saber todo y nunca lo voy a saber todo, a pesar de que lleve años en instituciones, a pesar de que lleve la mejor formación. Nosotros sí tenemos diferentes competencias, de eso se trata. Una vez que uno se identifica, acepta que no es posible saberlo todo. Yo creo que es importante identificar qué es lo que a usted le gusta, qué es lo que usted definitivamente es lo que usted dice, sí, yo me quiero especializar en eso. En mi caso es todo el tema de gerencia y gestión de proyectos sociales. Por eso llevé, como les comentaba, la maestría, que la maestría sí se enfocó en eso. Entonces me ayudó mucho técnicamente, porque en la segunda generación de nosotras no llevamos mates, no llevamos temas, como decía Jorge, políticos, y yo, la experiencia laboral que tenía eran muchos en espacios políticos, y nosotros nunca revisamos estos temas ya a profundidad de las jerarquías, de cómo funcionaban, todo el tema ya más político, y nos hacía falta. Luego de eso, también rescato mucho lo que decía Alison. Yo creo que a todos nos va a pasar, o nos ha pasado, o a ustedes ya les está pasando, les va a pasar, de tener personas identificadas tanto fuera como dentro de los lugares donde ustedes vayan a trabajar, que sí son expertas en otros temas. Es decir, siempre rodearse de esas personas y tener la humildad de decir, eso yo no tengo la competencia para hacerlo, no sé cómo hacerlo. Entonces, poder consultar mucho. Yo creo que en mi caso lo que he hecho es consultar mucho a las personas que han estado en equipo. He tenido el privilegio de tener jefas a las que he podido acercarme y decirle, eso no sé cómo hacerlo, o las he visto hacer y he aprendido muchísimo. Yo creo que eso es bastante importante, que nosotros podamos acercarnos, identificar cuál va a ser nuestro aporte en el proceso, porque también es irreal pensar de que vamos a pasar la vida solo estudiando y que no tenemos otras obligaciones, y eso genera como la frustración, sino saber definitivamente qué es lo que yo tengo que saber, poder identificar cómo quiero llenar eso, y siempre rodearse, como dice Alison, siempre estarse actualizando, pero también acercarse a las personas correctas. Es decir, nosotros ahora estamos estudiando, sabemos muchos temas, pero ya hay personas que llevan años, no estamos empezando de cero. A ver, nosotros no estamos inventando algo que no exista, sino es poderse acercar a esas personas claves. Yo creo que muchos acá todavía tenemos contacto con profesores, con profesoras, que hemos llamado y les hemos dicho, ¿cómo hago esto? Vieras que no sé.
Y en mi caso me han dicho, bueno, mira, yo no lo conozco, pero llama a fulano, llama a sutano y te puede ayudar en estos temas. Entonces, yo creo que esa vinculación que la escuela nos permite tener luego de ser egresados, egresadas, es bastante importante, es bastante sana, pero además aceptar eso, de que tenemos que tener la humildad para ver qué no somos tan buenas, qué no somos tan buenos, pero seguirse manteniendo y enfocarse en un tema, enfocarse en dos temas, porque si no va a ser inmanejable y no nos permitiría de verdad desarrollarnos y poder aportar de forma directa o indirecta, como ustedes decidan hacerlo, en diferentes áreas. Vamos a ver a Jorge. Sí. Bueno, yo creo que una cosa que hay que diferenciar es que el conocimiento es distinto a la experiencia y la práctica. Entonces, por más que uno sepa muchas cosas, cuando llega a la práctica va a tener muchos vacíos técnicos y los va a tener que resolver de alguna forma. Y haciendo una recapitulación de lo que ellos mencionaban, y una de las moralejas que yo he obtenido, digamos, en el paso de este tiempo, es que uno no tiene que saber todo, pero sí tiene que tener un número de teléfono de la persona que lo sabe. Y es algo muy importante, porque al final de cuentas, si vos no sabes resolver algo, te tienes que comunicar con alguien. ¿Por qué? Porque precisamente no siempre sabes dónde está la información, no siempre sabes cuál es la práctica específica, y creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Tener esas habilidades de comunicación para saber preguntar, hacer consultas, plantear dudas y captar de eso cuáles serían mis vacíos y tratar de resolverlos. Y luego, después de eso, viene todo un proceso de asimilación y de estudio para entender cómo con esas cosas podemos mejorar, podemos cambiar, podemos hacer algunas cosas. Desde mi perspectiva, y como lo decía Alison, mi mayor tema siempre fue el tema de acercamiento con autoridades, pero creo que el tema de lo que mencionaba Francela, de apasionarse del tema, de convencerse de lo que uno está haciendo y uno está trabajando, le facilita mucho tener esa comunicación y ese acercamiento. Entonces, básicamente esos podrían ser los elementos, un poco de comunicación y de pasión y empoderamiento de lo que uno está haciendo para tratar de solventar esas necesidades. Yo solo iba a decir que no tener miedo a buscar en Google, o sea, es en serio, a externalizar y ponerlo y decir cómo se hace una política. O sea, es en serio, que parezca algo obvio, no tener miedo a hacer eso. ¿Y por qué? Les cuento, a mí me tocó trabajar en emprendimiento, y cuando en administración pública mencionaron algo de que yo iba a trabajar con el sector de sectores productivos para generar pymes, o sea, nunca. Y eso es el hecho más importante, no tener miedo a ponerlo en Google, para mí. ¿Quién más quiere agregar? Buenas noches. Yo me salí del canasto. Gracias a Dios yo ya pasé por donde asustan. Y ustedes están empezando a entrar a la casa de los sustos, ¿verdad? A mí me llena de, no sé, de una gran alegría y de mucha satisfacción y orgullo, digamos, las exposiciones que han hecho los compañeros acá. Creo que están bien ubicados, están muy claritos, y los tips y lo que han manifestado responde a una realidad. Han identificado la función pública como compleja, y lo es. Han recurrido a valores, fundamental la humildad. Si uno no sabe, pregunta, consulta, busca a los mentores, a los compañeros. Los problemas nos envuelven a todos. Entonces, yo empecé en la administración pública muy joven, con 19 años, 18, 19 años. Pero en esa época, ya cuando tenía 1.20 y no se había casado, mira qué feo que sería yo de soltero permanente. Entonces, ese elemento de casarse tan joven lo mete a uno en una camisa de fuerza diferente, entonces lo asienta en la realidad, pero sin miramientos. La operación frijoles empieza. Y entonces la cosa ahí es donde uno se da cuenta que la vida es más complicada que la función pública. Entonces paso a paso, ¿verdad? Vea, a mí me dieron un consejo a esa edad, y
y lo valoro mucho y quiero ver cómo se los transmito a ustedes, es piensen en grande y hagan en pequeño. Y por ahí es donde va la procesión. Entonces, me ha encantado el hecho de que han usado una palabra mágica para mí: prepararse, prepararse, prepararse. Vean, hoy que estuve viendo el sorteo del mundial, ¿verdad? Ustedes vieron a un muchacho de nombre Ernesto Jiménez en Teletica, lo que lo vieron, que estaba haciendo una traducción del ruso cuando Putin estaba hablando. Y entonces, él, muy joven, de una familia campesina, igual que la mía, fue becado en Rusia. Y quién iba a creer que 20 años o 25 años después, el hombre es el gran promotor de toda la actividad diplomática, de negocios, del fútbol de Costa Rica, la cara visible de Costa Rica ya, ¿verdad? Entonces, las oportunidades vienen o son aprovechadas por aquellos que están bien preparados, ¿verdad? Tiene razón mi amigo Jorge, mi tocayo, en el sentido de que sí hay un déficit en que en legislación, ¿verdad? ¿Cómo entiendo yo eso? Y sin embargo, el principio que rige la función pública es el principio de legalidad. Y entonces cuando usted habla de administración de fondos públicos, ¿verdad? Y si los administra mal, la Contraloría, quien sea, le va a sacar allá la tarjeta roja. Entonces, todo este aspecto después dice la formulación de políticas. Eso es una de las cosas que uno va entendiendo después con el tiempo. Pero cuando uno trabaja con políticos, la política es del político. Usted hace su trabajo operativo. Es como, vamos a ver, la receta la prepara el político y usted la licuadora, ¿verdad? Más o menos la procesa. Entonces, más o menos así, perdonen que sea tan gráfico, pero así es como funciona. Cuando entren a una institución y ustedes dicen, eso es lo que me gusta, no van a darse cuenta, si les gusta, hasta que se enteren qué es lo que hace la institución, cómo funciona. Investíguenla de pieza a pieza. ¿Quién es quién? ¿Dónde está el poder? ¿Quién es el que toma las decisiones? Y se va a dar cuenta que es la secretaria que está, yo no sé, ya perdida. Entonces, la realidad es diferente, la realidad institucional. Y entonces, hay que ser observadores, muy observadores. Hay que aprender a leer a las personas, a la legislación, todo hay que tomarlo en cuenta. Y es como hacer un rompecabezas, ¿verdad? Entonces ahí van poniéndose las cositas. Pero yo estoy agradecido con Dios primero por estar acá. Agradecidos con todos mis compañeros que me han aceptado, ¿verdad? Bueno, el Roquillo está ahí y me toman muy en cuenta, me han ayudado mucho. He cerrado un poquito la brecha digital, ya me he alfabetizado digitalmente gracias a ellos y el WhatsApp y los correos, el celular, bueno, el celular mío, cada vez que me llamo me asusto y se me cae, pero es increíble. Yo estoy realmente satisfecho. Yo entré como misceláneo en la administración pública y terminé como director general. Tengo otra profesión, nunca lo he dicho, no se lo digo a los profesores porque no quiero que se asusten. Yo soy ingeniero topógrafo y geodesista. Y entonces yo entendí muy bien la carrera administrativa. Yo estudié muy bien la constitución política, primero que todo. Mire, un funcionario público o alguien que esté en la administración pública y no maneje la constitución política, mejor apague y vámonos. Así tiene que entenderlo. Y hay que ponerle mucho atención a cómo definen ciertos órdenes jurisdiccionales. Ejemplo, la sala cuarta, la sala tercera, la sala segunda, porque esa jurisprudencia es vinculante para el administrador. Hay que ver los órganos constitucionales, cómo funcionan bien. La Procuraduría, la Contraloría General, la Defensoría de los Habitantes, y ustedes van a darse cuenta quiénes vienen a saludar a la bandera aquí, ¿verdad? Porque sí lo saben.
Entonces yo quiero nada más terminar diciendo de que gracias por esta oportunidad que me dan de participar acá, gracias por lo que ustedes han hecho con estos muchachos, ¿verdad? Gracias por esa experiencia tan rica. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, tenemos que terminar. Realmente agradecerles a todos los que han estado presentes hoy.